En una carretera solitaria, donde los árboles se alzaban como gigantes dormidos, algo extraño llamó la atención de una mujer que iba conduciendo. A lo lejos, vislumbró una escena que le aceleró el corazón. Un oso pardo emergía del bosque, y entre sus enormes patas parecía llevar algo. La mujer frenó en seco. No podía creer lo que veía. El oso sostenía a un bebé entre sus dientes. Inmediatamente, alcanzó su teléfono y llamó a la policía, sin perder de vista la silueta de ese impresionante animal que se adentraba en el bosque. Las autoridades llegaron al lugar rápidamente, pero para cuando lo hicieron, el oso ya se había perdido entre los árboles. Cerca del lugar donde había sido visto por última vez, encontraron algo inquietante. Un auto abandonado, con la puerta del conductor abierta de par en par. El ambiente se volvió denso. La policía comenzó a indagar, conectando las piezas. ¿Qué hacía un oso con un bebé? ¿Dónde estaban los padres? Las preguntas pesaban en el aire como una niebla densa, envolviendo la escena en misterio. Siguiendo las huellas del oso y con la tensión en aumento, los oficiales se adentraron en el bosque. Durante horas, rastrearon el terreno, sus linternas atravesando la espesura de los árboles. Finalmente, sus pasos los llevaron hasta una cueva oscura y profunda, oculta entre la maleza. Uno de los policías se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. ¿Podría ser este el lugar donde el oso había llevado al bebé? La incertidumbre colgaba en el aire. El temor de lo que podían encontrar resonaba en sus mentes. Con un gesto, ordenaron silencio. Avanzaron despacio. Al entrar en la cueva, lo que encontraron los dejó helados. El gran oso pardo estaba recostado en un rincón, pero no había agresividad en él. Frente a sus patas, el bebé descansaba pacíficamente, envuelto en hojas y musgo, como si el animal hubiese creado un nido improvisado. El enorme depredador, que muchos habrían considerado peligroso, parecía protegerlo. La sorpresa fue total. No había amenaza, solo una escena que desafiaba todas las expectativas. Resulta que el auto abandonado pertenecía a una pareja que, por desgracia, había tenido un accidente al borde de la carretera. El bebé había quedado solo, pero la naturaleza, en su forma más inesperada, intervino. El oso, guiado por un instinto protector insospechado, había cuidado del pequeño hasta que llegaron los humanos. A veces, las respuestas que buscamos no son lo que esperamos. En un mundo que a menudo tememos, incluso los seres más imponentes pueden sorprendernos con gestos de ternura. Tal vez, la naturaleza tiene formas de actuar que todavía no entendemos del todo. Pero lo que está claro es que en ese bosque, un oso recordó a todos que la compasión puede venir de los lugares más inesperados. Este impactante encuentro te dejará pensando en el poder oculto de la naturaleza. ¿Qué harías si te encontraras con un oso que lleva un cachorro en sus brazos? Cuéntanos en los comentarios. No te olvides de suscribirte a las Crónicas del Globo para descubrir más historias increíbles como esta. Recuerda, cada historia tiene el poder de cambiar nuestra manera de ver el mundo y acercarnos a las maravillas de la naturaleza. Hasta la próxima aventura.